a todos, ¿no? Agradecer la invitación de Álvaro Medina, el director del diario El Pensador, Antonio Leal. Un gusto también estar al lado del gran profesor Julián, ¿no? En este encuentro virtual en torno a la conmemoración de los 83 años de la muerte del gran pensador, ¿no? Intelectual que fue Antonio Gramsci. Primero tengo que decir que no soy una experta, ¿no?, en la gran obra o el legado gramsciano, ¿no?, sino más bien voy a dar una humilde opinión desde la mirada antropológica en relación a 3 puntos que me parecen interesantes, ¿no?, de mencionar desde este pensamiento político, que es muy vasto, ¿no?, y complejo a la vez. Los 3 puntos que quisiera desarrollar, ¿no?, en este encuentro, primero es Gramsci y la antropología política, ¿no?, centrado en la politización de la cultura. El segundo punto será Gramsci, la etnografía y su compromiso político con lo que él llamó la filosofía de la praxis. Y tercer punto, ¿cierto?, cómo esta filosofía de la praxis es encarnada en su sufrimiento ligado a la salud y al encierro, ¿no?, pensamiento muy vigente en tiempos hoy en día de pandemia, ¿no?, y de cuarentena. Entonces, el primer punto, Gramsci y la antropología política, hay que señalar, ¿cierto?, que Gramsci es el primer intelectual que enfatiza el tema es tu mamá. de la tradición eso es lo que hay que resolver. Hay un sonido raro, ¿no? ¿No? ¿Digo? Continúo. Bueno, el primer punto que yo quisiera destacar en esta presentación es la antropología y la política, ¿no? Gramsci es el primer intelectual que enfatiza aspectos culturales dentro de la tradición marxista, y hay que subrayar la vocación antropológica de Gramsci, ¿no? Muy poco conocida, entre teoría antropológica, ¿cierto?, y praxis etnográfica, ¿ya? El término antropología en Gramsci tiene que ver con su idea de ser humano, ¿no?, como producto histórico, y con una rigurosa crítica al reduccionismo naturalista de la ciencia biológica. No se trata de una atención política al viviente, que no ha sido siempre entendida, ¿no?, o bien analizada, diría yo. Las definiciones de Gramsci en relación a la cultura, ¿no?, aparecen tanto en sus escritos de juventud como en los cuadernos de la cárcel, más específicamente, ¿cierto?, en el cuaderno número 2, sobre cultura y educación, y también en el que habla sobre los intelectuales y la organización de la cultura, ¿no? En estas lecturas, la preocupación gramsciana, ¿no?, no es la cultura en sí misma, ¿no?, aislada, ¿no?, sino más bien su preocupación es el poder, ¿no? Él vincula, ¿no?, cultura y poder, y los mecanismos, ¿cierto?, de control que utiliza la clase dominante, ¿cierto?, en el mantenimiento de su hegemonía, ¿no? Gramsci elaboró en su escrito una descomposición del concepto de cultura que evita, ¿cierto?, toda esencia, ¿no?, y lleva a considerar la cultura como pensamiento en acción y proceso dialéctico de conocimiento, producción y transformación del sujeto, dentro de un campo de fuerza histórica, ¿no? Por lo tanto, Gramsci entiende la cultura como una totalidad orgánica, ¿no?, formada por redes de relaciones complejas, incluyen todas las instituciones, no tanto la familia, la política, la economía, la religión, habla bastante de la religión, y de la educación, ¿no? Fue súper importante, digamos, en su escrito el tema de la educación, desde esta idea de educación unitaria y educación creativa, ¿no? Por lo tanto, estas instituciones, ¿cierto?, van a estar atravesadas, ¿cierto?, por las categorías de análisis que trabaja Gramsci, como el concepto de bloque histórico, hegemonía, agencia, sentido común, filosofía de la praxis, ¿no?, entre otras, que Gramsci utilizó para comprender, ¿cierto?, esta gran idea de cultura, ¿no?, aportando a la construcción de un marxismo crítico. Entonces, a partir de esta articulación, ¿cierto?, entre cultura y poder, Gramsci comprende los procesos de dominación y resistencia en las clases sociales, o sea, esta relación, ¿cierto?, entre cultura y poder político, ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos al concepto de hegemonía gramsciano, enfatizando, ¿cierto?, el aspecto de construcción de consenso como forma de sostener la dominación de los sectores dominantes, la cual no se basa únicamente, ¿cierto?, en la coerción de los aparatos represivos del Estado, ¿no?,
sino también hace énfasis en la dimensión cultural y simbólica que sostiene un orden determinado. Es más, ¿no? Como esta categoría de cultura y hegemonía, ¿cierto? También más tarde va a ser incorporada, ¿cierto? Para comprender, por ejemplo, la hegemonía del patriarcado, ¿no? Que aún la estamos vivenciando. Y por otro lado, ¿cierto? Ir analizando, ¿cierto? La contrahegemonía que ha llevado a cabo, ¿cierto? En la primera etapa, ¿cierto? El feminismo blanco, y más tarde el feminismo, ¿cierto? Negro, el feminismo indígena, que son considerados hoy en día, ¿cierto?, como los feminismos subalternizados, ¿no? Tomando, digamos, este concepto de subalterno de Gramsci. Entonces, la idea de cultura de Gramsci, desde la perspectiva crítica, más tarde también será reapropiada, ¿cierto?, en los estudios culturales, ¿no?, de la escuela de Birmingham, sobre todo por Thompson y Williams, ¿no? Williams, que escribe este gran libro sobre literatura y marxismo, y luego, ¿cierto?, en los estudios subalternos que desarrollaron los intelectuales como Edward Said, la Gayatri Spivak, Guha, ¿no?, entre otros, y van a utilizar, ¿cierto?, estas perspectivas teóricas que van a incorporar las categorías como hegemonía, subalterno, para comprender precisamente la cultura, la realidad y los fenómenos en diferentes lugares y tiempos históricos. Por lo tanto, ¿cierto?, las interpretaciones de Gramsci sobre la cultura nos invita a poner, ¿cierto?, la lupa sobre las prácticas invisibilizadas de los sectores subalternos, ¿no? Y aquí paso al segundo punto que mencioné al principio, ¿cierto?, que es el Gramsci y la etnografía y su compromiso político, entendiendo la etnografía como este enfoque de observación de la realidad, ¿cierto?, que hace la antropología. Por lo tanto, en Gramsci existe una tensión, ¿cierto?, una observación comprometida que puede ser calificada, ¿cierto?, de etnográfica, de una microfísica, ¿cierto?, de las transformaciones sociales, ¿no? En su escrito se percibe una gran proximidad a los sentimientos y a las opiniones de los obreros, en las cartas como en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Existe una mezcla, ¿cierto?, entre pensamiento y vida, ¿no? Existe en él un esfuerzo continuo por elaborar una teoría viviente, ¿no?, un saber producido en la lucha obrera y de la experiencia también del cuerpo vivido, de su propio sufrimiento físico que le acompañó toda su vida, ¿no? Como mencionaba Álvaro, ¿cierto?, la enfermedad de Pot, ¿no?, la tuberculosis, entre ellas, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que comprender y sentir, podríamos resumir esta experiencia etnográfica gramsciana, al colocar también los conceptos en el punto más íntimamente cercano, ¿cierto?, a la experiencia de los sujetos históricos, de carne y hueso, ¿no? Y aquí quiero citar, ¿cierto?, una carta que le escribe Gramsci a Tatiana el 19 de noviembre del año 28, que reflexiona sobre su aislamiento, ¿cierto?, y expresa con claridad esa tensión que es humana, es política y es etnográfica al mismo tiempo. Dice, los libros y las revistas dan solo ideas generales, pinceladas sobre corrientes generales de la vida en el mundo, más o menos bien logradas, pero no puede dar la impresión inmediata, directa, viva de la vida de Pedro, o de Pablo, o de Juan, de simples personas reales. Sin entender a estos, no se puede entender aquello que está universalizado o generalizado, ¿no? Carta desde la cárcel, año 28. ¿Ya? Entonces, con esto, con esta cita, o de este punto de vista no etnográfico, gramsciano, quisiera referirme al concepto de molecular, ¿no? Que Gramsci también utiliza a menudo, tanto, ¿cierto?, cuando habla de sí mismo, ¿cierto?, en las cartas como en los cuadernos de la cárcel, ¿no?, al referirse al tema de transformismo molecular, ¿no? La presencia frecuente de esta expresión molecular que se movilizan en las luchas obreras transformadoras, ¿no? Pero también Gramsci busca en la expresión molecular la posibilidad de referirse a la unidad mínima de experiencia vital, ¿no?, al particular inmediato, ¿no?, tomado de la vida cotidiana. Por lo tanto, el uso frecuente
muestra cómo Gramsci, a partir de este concepto, ¿cierto?, pretende recoger los procesos de transformación colectiva personal, ¿no?, poniéndose en el punto más cercano, ¿no?, a la experiencia, hasta individualizarla en el propio cuerpo, ¿no?, y en la propia persona, como diría Giovanni Pisa, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que Gramsci, su etnografía molecular, ¿no?, va vinculando las inseparables condiciones materiales de existencia de los sujetos, ¿no?, interpretando las expresiones simbólicas y sentimientos de los sujetos, ¿ya? De esta forma va indagando así, ¿no?, en un plano que para el marxismo era un terreno poco explorado, ¿no?, que es el tema de la subjetividad, ¿ya? Por lo tanto, su atención consiste, ¿cierto?, en la existencia de una doble conciencia, una conciencia contradictoria, como él dice. Por un lado, una implícita, ¿cierto?, en el proceso real de trabajo, ¿no?, de transformación de mundo. Y por otro lado, ¿cierto?, una explícita, una subjetividad explícita que está adoptada del pasado, o también podríamos decir de la cultura en la cual nosotros nacemos, ¿no?, de la cual vinimos. Entonces la preocupación por la subjetividad en Gramsci está relacionada con que su búsqueda no consistía únicamente, ¿cierto?, en caracterizar de la mejor manera la formación social económica en que vivía, sino que su intención primera era pensar las condiciones para una revolución, ¿no? Desde ese sentido, en los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, realiza un aporte también a la construcción de un marxismo de la subjetividad, al plantear que la revolución solo es posible cuando se dan tanto las condiciones objetivas, ¿no?, desarrollo y crisis económica, y las condiciones subjetivas, ¿no?, el nivel de organización y de conciencia de las masas populares y de los trabajadores, en este caso. O sea que esa subjetividad, ¿cierto?, en un sentido amplio, ¿no?, en un sentido donde el espacio donde los sujetos, ¿cierto?, construyen prácticas dotadas de significado, es una iniciativa de voluntad, como diría él, ¿no?, un diálogo de transformación, ¿no? Y aquí paso, ¿cierto?, al último punto, que es la filosofía de la praxis de Gramsci, ¿no? Gramsci, ¿cierto?, quien definió esta idea de filosofía de la praxis, ¿no?, término con el cual se refería al marxismo. No olvidemos, ¿cierto?, que en periodos carcelarios, ¿cierto?, Gramsci estaba demasiado censurado, tenía mucha censura en la cárcel. Y también había muchos problemas de traducción de los textos que le llegaban, ¿no? Entonces, por lo tanto, él cambia muchos conceptos, por ejemplo, el concepto de proletariado, ¿no? Él habla de clase subalterna, o el concepto de marxismo, ¿no?, la teoría marxista, y él habla, ¿cierto?, de este concepto que instala, que es la filosofía de la praxis. Entonces, esta óptica, ¿no?, podríamos decir que para él no existen, ¿cierto?, los sujetos preconstituidos, ¿no?, sino que estos se construyen, ¿no?, a lo largo de la historia. Por lo tanto, las condiciones materiales son centrales, así como el terreno de la ideología, en el que los seres humanos también toman conciencia de las condiciones de su existencia, por lo cual este terreno siempre, ¿cierto?, va a ser un campo de lucha, ¿no?, un campo de tensión, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, el programa de la filosofía de la praxis lleva a Gramsci, ¿cierto?, a desarrollar una estrategia que permita la progresiva toma de conciencia de las masas populares, ¿no?, en un proceso de abandono del sentido común y acercamiento, ¿no?, a un nuevo sentido cuya base se encuentra en el materialismo histórico, ¿no? Las clases populares entonces deberán ellas mismas vivir, ¿no?, el proceso del paso del sentido común a la filosofía de la praxis. Entonces esta filosofía va a estar intrínsecamente ligada, ¿cierto?, al pueblo, ¿no?, o a la clase subalterna, no solo por su interés en lograr la transformación del orden que lo mantiene sumido, ¿cierto?, en la explotación y dominación, sino por su relación con un sentido común, con el sentido común, ¿no? Entonces él retoma este sentido común, ¿cierto?, para superarlo y junto con otros elementos transformarlo, ¿no?, en uno nuevo. Así, sentido común, o el sentido común será aquello que se siente, se piensa y practica en conjunto,
que es lo que piensan, ¿cierto?, las clases subalternas. Por tanto, la propuesta gramsciana de transformación dialéctica de los sectores populares o clases subalternas va a ser a partir de su vinculación con la filosofía de la praxis, como condición necesaria, aunque no suficiente, ¿cierto?, para una paulatina transformación social. De esta manera, ¿cierto?, Gramsci presenta, ¿cierto?, una objetivación reflexiva de los procesos que sufre, ¿no?, de sus enfermedades, los cuales al mismo tiempo la afligen, ¿no?, y que le permiten precisar su análisis de los mecanismos a través de cómo los sujetos históricos son sometidos a transformaciones de la persona dentro de específicas relaciones de fuerza. Entonces, Gramsci nos invita, ¿cierto?, a reflexionar sobre la interacción entre bienestar físico, ¿no?, del sujeto y economía política, de forma que muestre cómo en el sistema mundial actual, lo que estamos viviendo, ¿cierto?, en la actual pandemia, en el encierro, y mucha gente, digamos, que está enferma actualmente, hacernos la pregunta entre cómo, ¿cierto?, el bienestar de algunos sujetos es posible, ¿cierto?, por la enfermedad de otros, ¿no? Y para ir resumiendo, ¿cierto?, y terminando esta pequeña presentación, que le quisiera leer una carta, ¿cierto?, que le escribe Gramsci a Tania el 6 de marzo del año 33, que siento que resume, ¿cierto?, estos 3 puntos de los cuales yo acabo de mencionar, que es el tema de la antropología, ¿no?, política, la cultura, de esta etnografía molecular, ¿no?, de su propio ser, pero también de lo colectivo, ¿cierto?, incorporando el sentido común y cómo ese sentido común se transforma, ¿cierto?, a la filosofía de la praxis, ¿eh? Entonces les voy a leer la carta de Gramsci a Tania para terminar, ¿no? Queridísima Tania, tengo todavía vivo el recuerdo, algo que ya no siempre me sucede en estos tiempos, de una comparación que te hice en el encuentro del domingo. Te dije entonces, imagina un naufragio y que un cierto número de personas se refugian en un bote para salvarse sin saber con seguridad dónde, cuándo y después de qué peripecias se salvarán. Antes del naufragio, como es natural, ninguno de los futuros náufragos pensaba en convertirse en náufrago y por tanto menos pensaba llegar a cometer los actos que los náufragos en ciertas condiciones pueden cometer. Por ejemplo, el hecho de convertirse en antropófagos, ¿no? Si cada uno de ellos hubiera preguntado en frío qué es lo que habría hecho en la alternativa entre morir o convertirse en caníbal, habría respondido con la mejor buena fe que dada la alternativa, habría elegido ciertamente morir. Llega el naufragio y se refugia en el bote, etc. Pasados unos días, faltos de víveres, la idea del canibalismo no se presenta tan absurda. Y llegado a un cierto punto, algunas personas se convierten de verdad en caníbales. Y Gramsci hace la pregunta, ¿no? ¿Pero se trata en realidad de las mismas personas? Entre los dos momentos, señala Gramsci, aquel en que la alternativa se presentaba como una pura hipótesis teórica, ¿no?, y aquel en que la alternativa se presenta en toda su fuerza como necesidad inmediata, ha actuado un proceso de transformación molecular rápido, por el cual las personas de antes no son más las personas de después, y no se puede decir, sino desde el punto de vista del Estado civil o de la ley, que son, por otro lado, puntos de vista respetables, y que tienen su importancia, que se trate de las mismas personas, ¿no? Y bien, como te he dicho, un cambio parecido me está sucediendo a mí, ¿no?, le dice a Tatiana. Canibalismo aparte. Lo más grave es que en estos casos la personalidad se desdobla. Una parte observa el proceso y la otra lo sufre. Pero la parte observadora, mientras esa parte exista, significa que hay un autocontrol y la posibilidad de recuperarse. Siente la precariedad de la propia posición, o sea,
prevé que llegará un punto en que su función desaparecerá. Es decir, que no habrá más autocontrol y la entera personalidad será engullida por un nuevo individuo con impulsos, iniciativas, modos de pensar distintos a los que antes. Y bien, yo me encuentro en esa situación. No sé qué quedará de mí al final de este proceso de mutación que siento que estoy desarrollando. Eso sería. Muchas gracias. Y después yo creo que habrá unas preguntas, algo que quedó a lo mejor. Después de las 3 exposiciones vamos a recibir consultas a través del chat para ser ordenados. Antes de pasar a la siguiente exposición, quiero mencionar para todos aquellos que se están integrando y también para aquellos que no pudieron estar acá, que de un montón de inscripciones que tuvimos, sobre todo del extranjero, tuvimos desde Argentina, tuvimos desde Venezuela, desde Holanda, desde España, y que algunos no han podido, por una cuestión de cambio de horario, integrarse en vivo. Pero les quiero recordar que vamos a dejar la grabación de esta sesión después en YouTube y la vamos a publicitar adecuadamente a través de todas las redes sociales del Pensador.io. Vamos a dejar ahora con ustedes al profesor Tomás Mulián, Premio Nacional de Humanidades, para esta exposición sobre Antonio Gramsci a los 83 años de su muerte. Profesor Mulián, el micrófono es suyo. Muchas gracias por la invitación. Yo soy todavía menos experto que Claudia en Gramsci. Voy a hacer 3 cuestiones en estos 15 minutos. Voy a ver algunas consideraciones generales. Segundo, voy a hacer un comentario sobre un artículo de Gramsci llamado La Revolución contra el Capital. Y tercero, voy a hablar de los usos de Gramsci en Chile. Bueno, para no repetir lo que Claudia dijo tan bien, yo voy a decir en las cuestiones generales que Gramsci crea un nuevo marxismo. Un marxismo donde no solo arregla cuentas con el economicismo, también arregla cuentas con las concepciones instrumentales del Estado y genera algo que podríamos llamar un marxismo accionalista, un marxismo donde los sujetos están en primer lugar. Su pensamiento, por eso mismo, inspira lo mejor del marxismo del siglo XX, el eurocomunismo, donde su huella está presente, como bien lo ha mostrado Antonio Leal en los 2 libros que ha escrito sobre Gramsci. Lo segundo a la cual quiero referirme es el comentario sobre este texto, La Revolución contra el Capital, donde el capital es el libro de Marx y no el capital del capitalismo. También está contenido, pero el título tiene esa chispa, podemos decir así. Un texto escrito en 1918, es decir, cuando la revolución recién comenzaba. Entonces, dice Gramsci, la revolución se enfrenta con el texto de Marx, que muchos consideran su obra maestra. ¿Y por qué se enfrenta? Porque la revolución bolchevique rechaza que Rusia deba vivir una era capitalista antes de llegar al socialismo. Porque solo, decía la teoría ortodoxa, solo en el capitalismo desarrollado
estarían en su límite las contradicciones entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Ese marxismo esquemático, con el cual no hubiese podido hacerse la revolución bolchevique, eso es lo interesante, es superado por Gramsci. También por Lenin al hacer la revolución, pero estamos hablando en este momento de Gramsci. Pues la revolución bolchevique se realiza en un país que no era un país de capitalismo avanzado. Es interesante cuando Gramsci dice en ese artículo que no son, comillas, marxistas, cierra comillas, aquellos que han, comillas, levantado afirmaciones dogmáticas e indiscutibles sobre el pensamiento de Marx. Gramsci insiste, entonces, en una tesis que podemos llamar accionalista. La revolución bolchevique proviene de la voluntad social del pueblo ruso. Pasa a llevar, entonces, lo que llama las incrustaciones positivistas y naturalistas que se infiltran en la obra de Marx. Es muy interesante este artículo, porque, que también lo comenta Antonio en su último libro, porque muestra la voluntad de ser marxista sin endiosar a Marx. Tarea difícil, ¿eh? En esa época, y en cualquier época del marxismo dominado por la ortodoxia. Lo último de lo cual voy a hablar es la recepción de Gramsci en Chile. Las primeras traducciones de Gramsci se hacen en Argentina en la década de los 50. En Chile estuvo significativamente ausente en los momentos cuando su pensamiento hubiese sido útil, necesario, eficiente, en el periodo, por ejemplo, de la Unidad Popular. Pese a que en 1971 Osvaldo Fernández traduce Maquiavelo y el Príncipe Moderno y le pone por nombre, sugerente nombre, Lenin y Gramsci. Bueno, pero ese libro, en todo caso, de Osvaldo Fernández no fue tomado en cuenta, pasó desapercibido en el periodo de la Unidad Popular Chilena. Por ejemplo, el Mapu, que trataba de no ser marxista ortodoxo y que buscaba, por lo tanto, nuevas formas de concebir el marxismo, no se inspira en Gramsci. Se inspira en Althusser. Tanto Rodrigo Ambrosio, que es su fundador, como Marta Hannecker, que escribe un libro que circula en América Latina, denominado Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, totalmente inspirado en Althusser. ¿Y qué pasa con Althusser? Que Althusser desconoce a Gramsci. No es que no lo haya leído, es que no lo considera como un marxista importante. Lo critica en sus textos iniciales de 1964 y lo reivindica en 1967 en un texto llamado Los aparatos ideológicos de Estado. El mismo nombre está inspirado en Gramsci, pero lo minimiza. Dice que si bien Gramsci caminó en la misma dirección que él, lo hizo sin coherencia, ni consistencia, ni profundidad. Bueno, yo diría que tiene razón Enrico Berlinguer cuando dice en su libro Lecciones sobre Chile que si Gramsci hubiese influido el proceso chileno, hubiese estimulado otra política de alianzas. Y quizás el uso de los conceptos gramscianos hubiese permitido a la coalición gobernante tener una mirada sobre las condiciones del proceso histórico distintas a las que se tuvieron. Pero lo importante es la ausencia.
Está presente, sí, en el periodo de la dictadura. Y está presente a través de lo que se llamó el socialismo renovado, que aparece primero en Flaxo y que luego se traslada a las luchas internas del Partido Socialista. Y es adoptada las concepciones cercanas a Gramsci por Arrate y Altamirano, que dirigen el Partido Socialista Renovado. El Partido Comunista Chileno, tan importante en esos tiempos, lo ignora. Ello porque el marxismo soviético no le da cabida prácticamente a Gramsci, seguramente molesto por su heterodoxia. En la actualidad, Gramsci sigue desaparecido. Aparece acá por voluntad del diario que nos invita. Pero hay algo más grave, que no solo Gramsci está desaparecido en el medio chileno. Hay algo peor. El marxismo ha sido olvidado por las viejas y por las nuevas izquierdas. La nueva izquierda de la Revolución Democrática se considera post-marxista. Y el Partido Comunista todavía no ha sido capaz de explicar qué pasó con la Unión Soviética y cuál es la concepción del socialismo futuro. No hay en el Chile actual una mirada al socialismo futuro. Y por eso esta reivindicación de Gramsci me parece importante, porque ella puede permitirnos construir un socialismo del siglo XXI, un socialismo democrático, pluralista, que supere las versiones que todavía permanecen del socialismo real. Con eso termino. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Tomás Mulián. Les recordamos que las consultas van a ser al final de las 3 exposiciones. Antes de dar la palabra a Antonio Leal y de abrir su micrófono, quiero simplemente recordar que esta grabación, la grabación de esta sesión va a estar a disposición de ustedes en YouTube y después en las redes sociales del Pensador.io a partir de mañana. Por lo tanto, si no lo alcanzó a ver, si quiere pasársela a otra persona que le interesaba y no pudo conectarse, va a estar a disposición de todos. Bien, ahora con ustedes el profesor Antonio Leal. Muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿qué decir después de las interesantísimas aportaciones hechas por la doctora Claudia Redondo y por nuestro Premio Nacional Tomás Mulián, que han entregado una visión del pensamiento gramsciano muy significativa? Yo lo primero, señalar de que Gramsci ciertamente modifica el marxismo que había dado la vuelta por Rusia, es decir, busca en primer lugar desrusificar el marxismo, porque el marxismo, tal como lo señalaba Tomás Mulián, citando a Gramsci en ese interesante artículo de la época joven de Gramsci, La revolución contra el capital, se acomoda el marxismo a una revolución donde no había pasado el capitalismo, donde no había una burguesía, ni tampoco un proletariado que pudiera sostenerla. Y por tanto, lo que hace Gramsci es recuperar el diálogo directo con Marx, que previó que la revolución o que las revoluciones se podrían y se debieran desarrollar en aquellos países capitalistas desarrollados, particularmente en aquellos países que habían vivido las revoluciones industriales. Y él se estaciona durante un largo periodo en Inglaterra, pensando que Inglaterra debía ser uno de los países donde se produjeran estos procesos. Algunos de ellos se produjeron en Europa, como es la Comuna de París de 1871.
en los últimos años de Marx, él conoció el triunfo de la socialdemocracia alemana en las elecciones parlamentarias y llegó a decir, este es el triunfo revolucionario más importante de Europa. Es decir, Marx tenía su visión puesta en Europa. Pero lo que hace Gramsci es modificar además el marxismo. Cuando él habla de filosofía de la praxis, es cierto lo que dice Claudia Redondo, que hay un tema de censura al material que escribe Gramsci, y él se cuidaba mucho con los términos. Pero filosofía de la praxis es también una manera de presentar un marxismo o un pensamiento gramsciano nuevo, donde se produce un cambio respecto de muchos factores que determinaron el marxismo clásico, entre ellos de la valoración de la ideología. Todos sabemos que Carlos Marx tenía una visión negativa de la ideología y Gramsci transforma esa visión negativa de la ideología en una visión positiva porque la liga al concepto de hegemonía, que tal vez es el aporte más significativo que hace Gramsci a la ciencia política moderna. Ahora, por tanto, lo que hace Gramsci es ir más allá de Marx, porque dándose cuenta de que hay un proceso de estancamiento, que hay un proceso de represivo en la Rusia de Stalin, él dice, esa experiencia es una experiencia que nos sirve para llevar adelante un proceso de transformación en Europa Occidental. Y su objetivo es separarse de las lecciones que había tenido en cuenta en el tiempo del Gramsci joven, en el tiempo de la revista Ordine Nuovo. Por eso Álvaro dice que Gramsci era periodista, porque dirigió una revista en Turín. Él en verdad estudió en primer lugar filología y después filosofía, y lo que hace Gramsci es construir una estrategia política para las transformaciones en Occidente, porque estima que lo hecho por la Revolución de Octubre, que tenía un impacto muy gigantesco en el mundo y muy gigantesco en Europa, sin embargo, no servía en el andamiaje de la construcción de las nuevas realidades, la superestructura del tipo de Estado que ya se había forjado en los últimos años del propio Carlos Marx, en los últimos años del siglo XIX y al inicio del siglo XX en la Europa occidental. Lo que hace Gramsci, por tanto, es producir una primera transformación cardinal desde el punto de vista de la concepción del marxismo. Marx lo que hace es intentar construir una ciencia de la historia. Y para eso parte de un elemento que él consideraba el elemento objetivo de la realidad. Y ese elemento objetivo de la realidad son las relaciones de producción. De allí esa famosa afirmación de Gramsci en el Manifiesto Comunista, donde él dice, la historia de todas las sociedades que han existido, la historia de la lucha de clases. En el fondo, es la historia de las relaciones de producción, del rol que ocupan los sectores sociales en el proceso de producción y reproducción de la vida material de la sociedad. Y por tanto, la visión de Marx era una visión donde la objetividad estaba puesta en la economía. El paso trascendente que da Gramsci es pasar de la economía a la supremacía de las ideas y a la supremacía de la política. Porque lo que hace Gramsci en el fondo es separar, terminar con esa dependencia que había establecido el marxismo. Es cierto que después en el prólogo a la crítica a la economía política, Marx relativiza una parte de esa dependencia que establece de la economía respecto de la superestructura, pero lo que hace Gramsci es dar vuelta. No solo la visión de Marx, también la de Hegel. Se apoya en Benedetto Croce, que es el idealista italiano que le sirve para configurar este pensamiento y este paso dialéctico de la virtud del Estado a la política, a la ética política, al momento ético-político. Y pasa, por tanto, desde la supremacía de lo económico en Marx a la supremacía del momento ético-político, conforma una idea positiva de la ideología porque la liga a la hegemonía y porque la liga también a una nueva idea, a una nueva definición de la sociedad civil. Ahora, ¿por qué este cambio de la filosofía de la praxis? ¿Por qué este cambio de la ideología? Porque Gramsci hace
para poder elaborar la estrategia de los cambios, la estrategia revolucionaria para Occidente, hace un viaje por la cultura italiana y por la cultura europea. Y lo que hace en el fondo es dimensionar que el momento ideológico no solo está constituido por una estructura basada en las ideas de las clases dominantes, sino que la ideología está ligada a la filosofía, a la religión, al sentido común y al folclore. Y Gramsci dice, no hay una ideología pura, porque como la ideología la llevan adelante, la interpretan los sujetos, las clases sociales, los grupos sociales, esa ideología se contamina con la religión, el sentido común, el folclore, las formas de vida, las culturas que existen en cada lugar. Y de allí entonces de que este rescate de la ideología, del momento ideológico, del momento de las ideas, sea tan potente en Gramsci que hace que Gramsci libere la política y libere las ideas del dominio de la economía y de la visión marxista de que ideas y política y superestructura dependían del carácter que tuvieran las relaciones de producción. Quiero decir además que el aporte de Gramsci a la ciencia política, incluso más allá del marxismo, tiene que ver con el hecho de que él crea un léxico teórico completamente distinto y desconocido a la época. Un léxico teórico que está situado en la fortaleza de lo que eran las instituciones en Europa occidental. Hay una cantidad de términos que él reconceptualiza. Por ejemplo, un gran aporte de Gramsci es la reconceptualización que hace de la sociedad civil. Hasta Marx y hasta la filosofía entrada del siglo XX, el concepto de sociedad civil contenía la economía, o contenía la idea del Estado, como en Hegel, en el idealismo hegeliano. Y lo que hace Gramsci es separar la economía de la sociedad civil. Separa la sociedad civil de la esfera de las relaciones económicas y la coloca absolutamente en la superestructura, concediendo a esta un papel autónomo, dinámico, distinto al que se tiene en la visión clásica. La sociedad civil, a partir de Gramsci, pasa a ser lo que la sociedad civil es hoy, lo que entendemos hoy por sociedad civil. Los grupos sociales, la iglesia, los partidos políticos, los movimientos sociales, es decir, todo aquello que se desenvuelve fuera del Estado. Y Gramsci establece desde el punto de vista pedagógico, filosófico, político, una distinción, por tanto, entre sociedad civil y sociedad política, y la sociedad política es la que se configura en torno y dentro del Estado. Por tanto, Gramsci, al liberar la superestructura, transforma a la superestructura en el momento fundamental donde se produce el consenso, que es típico del desenvolvimiento de una sociedad civil. La sociedad civil se transforma en un elemento de lucha que acompaña al Estado, pero donde el carácter de esta superestructura está permanentemente en disputa, sea por la hegemonía dominante que por la contrahegemonía que la cultura política de las clases subalternas, y ahí clases subalternas lo utiliza Gramsci, como bien decía Claudia Redondo, para no hablar directamente del proletariado, pero la utiliza también porque él escribe una interesante obra, dentro de los cuadernos de la cárcel escribe interesantes apuntes sobre la cuestión meridional, sobre el mundo meridional donde no había clase obrera. Y por tanto, cuando él habla de las clases subalternas, está incorporando campesinos, está incorporando sectores subalternos dentro de la sociedad capitalista italiana de la época. Ahora, cuando él incorpora el momento del consenso en la superestructura, eso significa, y por tanto, que es típico de la sociedad civil, separa el momento del consenso del momento coercitivo, que por el contrario es típico de la sociedad política, es decir, del Estado, del cual elabora, sin embargo, una visión ampliada de su carácter. Ahora,
hemos dicho que Gramsci ha sido llamado por muchos teóricos, entre ellos por Norberto Bobbio, como el teórico de la superestructura. Esto es relevante desde el punto de vista pedagógico, pero un poco reductivo respecto del rol de Gramsci. Pero sin embargo, a través de el concepto de hegemonía, Gramsci expresa la relación entre sociedad civil y el Estado. Este consenso que va desde la dialéctica entre el consenso y la autoridad, entre la búsqueda de consenso y el aparato coercitivo, que es clásico del Estado. Quiero decir que Gramsci recorre el Resurgimiento italiano para elaborar su diferenciación entre sociedad política y sociedad civil, y su punto de referencia es Maquiavelo. El consigliere, el canciller del príncipe Lorenzo de Medici, que escribe El Príncipe en 1513, y de esta obra y del pensamiento de Maquiavelo, que había autonomizado la política, se apoya Antonio Gramsci para tomar allí esa famosa frase de Maquiavelo de que el príncipe tiene que ser amado y temido, con la cual Maquiavelo quería expresar esa doble cabeza que todo Estado, incluidos los estados más democráticos del mundo, tienen: el aparato coercitivo y el aparato de generación de consenso. Y lo que hace entonces Gramsci, a partir de esto, es diferenciar la guerra de posición, que comporta una profunda reforma intelectual y moral, como la difusión de una nueva hegemonía que transforma la filosofía en el sentido común de la sociedad, y aquel otro aspecto de la guerra de maniobra, que era el modelo típico de las revoluciones jacobinas, pasando por la francesa, siguiendo por la revolución rusa, la idea de las revoluciones como asalto al poder, como un acto palingenético de utilización de la violencia como partera de la historia. Y lo que hace Gramsci es colocar toda su apuesta teórica, política, en lo que él llama la guerra de posición, vale decir, como estrategia para el cambio, para la revolución en Occidente, que comporta una reforma intelectual y moral como difusión de una nueva hegemonía, de una hegemonía que ahora incorpora también el sentido común de la ciudadanía. En la elaboración gramsciana de hegemonía, quiero decir que hay una notable influencia del neoclasicismo griego, del Renacimiento italiano que Gramsci recorre para poder elaborar su teoría de la revolución en Occidente, de Maquiavelo, y por cierto de los procesos que se llevan adelante desde Robespierre a Kant, y sobre todo del neoidealismo de Benedetto Croce, particularmente en lo que se refiere a la cultura. En Gramsci también hay una extensión del Estado y en la supremacía de la política entendida como la búsqueda de consenso, persuasión, liderazgo, construcción de un proyecto interpretativo de una voluntad colectiva nacional, y por tanto Gramsci produce un léxico de la política que se apoya en este tipo de conceptos: bloque histórico, catarsis, crisis orgánica, que hoy día son muy importantes para poder ver la realidad en diversos países del mundo. Y por eso Gramsci tiene esta posibilidad, como decía Tomás Mulián, de la diversidad de usos de Gramsci. Gramsci impacta en la política de la UDI. La UDI, ustedes saben que tiene a Gramsci en su declaración de principios del año 91. Menciona a Gramsci en la declaración de principios del 91. Podemos, en otro sector político, hace de Gramsci su principal teórico. Incluso algunos dirigentes de Podemos que inicialmente estuvieron con Chávez trataron de construir una lectura gramsciana de la posición de Chávez. No lo lograron porque naturalmente Gramsci no da para todo. Pero sin embargo, Gramsci efectivamente está presente en las diversas lecturas de las realidades en el mundo, y sobre todo en el tema de la construcción de hegemonía. Y es aquí donde yo quiero referirme a un poco el pensamiento de Gramsci en nuestros días, con la pandemia, con el coronavirus. Lo primero que hay que decir es que, y esta es una lección gramsciana,
la realidad está definida por las palabras. Las palabras definen la realidad. Por tanto, hay que tener siempre presente que el que controla las palabras controla la realidad, controla el poder. Y hoy día, en medio de la pandemia, probablemente Gramsci recurriría a Maquiavelo de nuevo y a Thomas Hobbes para rescatar este elemento de la constitución del Estado como un contrato. Contrato que para garantizar la seguridad de los seres humanos le entrega al Estado un poder gigantesco, que son parte de las libertades y de los derechos de las personas. Y un poco estamos viviendo eso, porque estamos entregando un consenso a los Estados para poder utilizar momentos de excepción desde el punto de vista del poder, sacar los militares a las calles, prohibir todo tipo de manifestaciones, generar el aislamiento social, las cuarentenas que son indispensables para poder enfrentar una pandemia que coloca de rodillas a toda una civilización y frente a la cual no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento, y por tanto son medidas que hay que adoptar. Pero sin embargo, entregamos una parte de nuestros derechos a este Estado que funda en un estado de vigilancia, como diría Michel Foucault, toda esta política de contención del coronavirus. Hoy día Michelle Bachelet hacía una declaración alertando a que hay países, particularmente en América Latina y en otros lugares del mundo, que a raíz de el hecho de que el Estado y los gobernantes utilizan poderes que son excepcionales, se están produciendo violaciones a los derechos humanos y se están produciendo límites a las libertades, y ella hace un llamado a los gobiernos a no utilizar este momento de presencia de consenso para reforzar una capacidad coercitiva del Estado. Gramsci diría que el poder es siempre un centauro, mitad coerción, mitad legitimidad. Y hoy día hemos entregado una legitimidad a los Estados para combatir con medidas restrictivas de las libertades el coronavirus, pero los Estados tienen que cuidarse de no hacer de eso, de no abusar de esa legitimidad para otros fines. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy negativo que el gobierno chileno en las últimas horas haya tratado de inhibir, que haya tratado de deslegitimar el plebiscito del 25 de octubre, que es un acuerdo constitucional. A raíz del coronavirus y a raíz, además, lo ha dicho el presidente Piñera, de una recesión económica. Es decir, hay un intento de relativizar el plebiscito. A raíz de las medidas excepcionales que hemos entregado a este Estado como a otros Estados. Y en otros lugares hay medidas muy graves, represivas, que están utilizando esta crisis del coronavirus, que entrega a los Estados mayor poder y mayor poder coercitivo legitimado en la ley y en las constituciones, para realizar momentos de coerción, momentos represivos, momentos de restricción de las libertades. Quiero señalar finalmente que desde el punto de vista de Gramsci, tal vez frente a esta realidad del coronavirus y del mundo en que vivimos y del mundo que viene, podríamos citar esta famosa frase de Gramsci que dice: lo viejo tarda en morir. Estamos viviendo una realidad que grafica una forma de vida y un modelo de desarrollo que con el coronavirus entra definitivamente en crisis. Con esto no estoy haciendo la afirmación de Zizek, el filósofo esloveno que cree que el capitalismo se cae con el coronavirus, y a lo cual el filósofo coreano Ernest Han le responde que el coronavirus no hace la revolución, sino que efectivamente entra en cuestión un modelo de desarrollo, y entra en cuestión un modo de vida. Entonces, lo viejo tarda en morir. Lo nuevo aún no nace, no sabemos hacia dónde vamos. Estamos en un momento de gran incertidumbre.
de esta incertidumbre que nos describe Bauman y Beck, la incertidumbre del miedo a morir. Y en tanto, dice Gramsci, cuando lo viejo tarda en morir y lo nuevo aún no nace, los monstruos acechan. Y hay muchos monstruos acechando para utilizar los mecanismos de poder que han limitado las libertades y utilizarlas en clave de restricción posterior de la democracia y de las libertades. Sin embargo, yo espero que esta crisis logre que muchas personas vean con claridad que la vida humana está por encima de todo, incluso de los beneficios de las grandes empresas, que la necesidad de defender a los más vulnerables, de proteger la vida antes que la economía es importante protegerla porque detrás de ello está el desarrollo, el crecimiento de los países, el empleo, pero lo más importante es la vida, y que esta es una idea fecunda, que se está revelando no como una ideología, sino como un simple sentido común. Y que tengamos, como decía Gramsci, finalmente, citando una frase que originariamente es del poeta Romain Rolland, pero que él la transforma, Gramsci la transforma en parte de su pensamiento filosófico, el pesimismo de la inteligencia. Tenemos que tener frente a este coronavirus y a lo que viene, un pesimismo de la inteligencia, pero al mismo tiempo un optimismo de la voluntad, porque ese optimismo de la voluntad es lo que nos va a permitir construir después de esto un mundo ciertamente mejor. Muchas gracias al pensador por esta invitación a participar de este debate. Muchas gracias, profesor Leal, y vamos a abrir los micrófonos para los profesores Tomás Julián y Claudia Arellano, que ya presentaron anteriormente, y abrimos el espacio para las consultas, las preguntas, sugerencias de todos ustedes. Se pueden pedir la palabra a través del chat para que nos vamos ordenando, entonces abrimos un micrófono a la vez. Queda abierta la palabra. Quizá pensando en consultar sobre todo lo que está pasando, el cierre de Antonio Leal, interesante respecto a la aplicación del pensamiento de Gramsci al análisis de lo que está ocurriendo en Chile y también en el mundo, al rol de los estados, al rol de las empresas. Queda abierta la palabra. Don Rodrigo Villegas está pidiendo la palabra. ¿Puede usted abrir su micrófono, don Rodrigo? Ya está abierto. Se le escucha. Formule nomás su... Bueno, primero que nada, muchas gracias a los tres panelistas. En verdad nos entregan una mirada, digamos, muy panorámica de lo que es el pensamiento de Antonio Gramsci, que a 83 años de la muerte sigue más vivo que nunca parece, ¿no? Nos ronda en distintos espacios, nos interpela y sigue haciendo preguntas y planteamientos bien importantes para la realidad que vivimos. Yo quisiera un poco colgarme de la última parte de Antonio, que enlaza muy bien el concepto de hegemonía con el momento que vivimos, pero yo quisiera extrapolarlo más allá del gobierno. Yo quisiera que de repente, bueno, los tres panelistas se refirieran a cómo podemos repensar a esta élite dirigente que de alguna manera nos hizo pensar durante todo el periodo previo al 18 de octubre y al mismo pacto transicional, que era una élite dirigente tecnocrática, eficaz, que dirigía al país en términos de esto que es la optimización, digamos, del modelo legado a la dictadura, pero que desde el 18 de octubre y ahora con la pandemia se abren muchas grietas en esta élite dirigente que de alguna manera durante un periodo se dirige, digamos, al país, o dirige el país con un cierto éxito, pero que agota su discurso y que hoy en día estamos en una suerte de marasmo, ¿no? Donde la élite dirigente nueva no logra consolidarse, no se visualiza una élite dirigente nueva capaz de presentar un proyecto histórico distinto, ni por derecha ni por izquierda, y de alguna manera
vivimos los últimos estertores de una élite dirigente que es incapaz de renovar su discurso hegemónico, pero estamos allí, ¿no? Que estamos habitando un poco este ecosistema de los monstruos que nos decía un poco Antonio Leal, citando a Antonio Gramsci, y un poco cómo ven desde sus respectivas disciplinas, desde sus respectivos puntos de vista, lo que pasa con el país. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. La palabra para los profesores, para responder. ¿Quién se atreve a iniciar la respuesta? ¿Claudia? Yo creo que el más apto para contestar esta pregunta es Antonio Leal, claramente, ¿no? Pero yo acabo de terminar, entonces... En la política. No, yo solamente un comentario, ¿no? Yo creo que, bueno, dentro de esta hegemonía política que decía Rodrigo, el gran problema, diría yo, que no existe espacio, ¿no? Para el recambio, ¿no? Porque hay líderes políticos, o sea, yo trabajo el tema, por ejemplo, mujeres indígenas, y cada vez más, ¿cierto?, aparecen nuevos rostros de lideresas mapuches, ¿no?, que están haciendo un trabajo muy interesante en relación, digamos, al cambio, por ejemplo, en el sentido de la despatriarcalización, ¿cierto?, de la decolonialidad. Pero esos rostros no aparecen, no están, digamos, y es un campo de acción, ¿no?, que se está llevando a cabo de forma paralela. Entonces, en esta hegemonía, el tema es que cómo se hace, ¿no?, para poder hacer el recambio, ¿no? Cómo se hace lo que decía Gramsci, esta filosofía de la praxis, y instalar, ¿cierto?, estos nuevos actores y actoras en la política nacional. Solamente eso. ¿Algo que agregar, profesor Mulián, Antonio Leal? Sí, bueno, yo quiero pensar desde las izquierdas. Las izquierdas en el mundo, hay que ser muy breve, la izquierda en el mundo es la izquierda post el socialismo real europeo, y en el contexto de una Cuba que no logra superar las limitaciones de un socialismo de partido único, y las izquierdas de Chile, que no toman la palabra sobre el futuro. En ocasiones toman la palabra sobre el presente, pero también poco. Ahora están haciéndolo un poco más, enfrentándose al gobierno de Sebastián Piñera, pero el pensamiento sobre el futuro está ausente. Y yo creo que Gramsci constituye un pensador que le permitiría a la izquierda pensar en un futuro. En un futuro que tiene como horizonte un socialismo democrático, pero para el cual hay que avanzar en varias etapas sucesivas. Con Gramsci deberíamos estar pensando la Unidad Popular, que cumplen 50 años de su acaecimiento. Y pensar la Unidad Popular no para pensar en un fracaso, sino para pensar lo que tuvo de construcción de un socialismo democrático. Y pensar en lo que llamé socialismo del siglo XXI, un nuevo socialismo que sea democrático y pluralista, donde no soñemos con partidos únicos en el poder, ¿ya? Donde tengamos entonces una concepción del Estado que mezcla los aspectos represivos, legales, y el consenso, el consentimiento. Por eso que esta conversación sobre Gramsci sirve mucho para esas tareas.
Así como nos olvidamos de Gramsci en el momento de la Unidad Popular, deberíamos hoy día hacer esfuerzos sistemáticos de pensar en su pensamiento y de pensar en cómo se construye una sociedad chilena mejor. Tomando en cuenta las izquierdas que tenemos, no podemos reemplazarlas, pero a las cuales hay que hacerlas pensar en el futuro. Ok. A ver, yo quisiera simplemente agregar Un perro reclamó. Sí, yo quisiera agregar lo siguiente. A mi juicio, el acuerdo constitucional para realizar el plebiscito es tan importante porque no solo nos va a permitir tener una nueva constitución y tenerla por primera vez en la historia de Chile a través de una convención que se genera para este efecto, con 2 plebiscitos, uno de entrada y uno de salida. Eso no ha ocurrido nunca. Nunca la sociedad chilena ha sido protagonista de la generación de una constitución, ni en la del 33 ni en la del 25, pese a los esfuerzos que en algún momento hizo Arturo Alessandri Palma en ese sentido. Pero el otro factor es el factor de los liderazgos, lo señalaba Claudia. Es decir, esta convención constitucional, si se aprueba, que queremos cambiar la Constitución, y que la Constitución hay que hacerla en una convención constituyente 100% elegida, va a significar que por primera vez en la historia del mundo, el 50% de los convencionales van a ser mujeres. Y ahí hay una cantidad enorme de liderazgo, de académicos, de juristas, de dirigentes indígenas, de mujeres dirigentes sociales que no asoman pese a ser el 95% de la estructura poblacional de las juntas de vecinos, de los centros de padres, de los centros culturales de este país, pero que no asoman posteriormente a ser concejales, alcaldesas, diputadas, diputados. Y esto significa una ruptura con esa estructura política. Por tanto, yo confío mucho en que el proceso constituyente y ese 50% paritario de las mujeres le va a entregar a la sociedad chilena una cantidad significativa de liderazgos nuevos respecto a los de hoy. Pero además, creo que el otro 50% va a significar también una renovación no solo de caras nuevas, de ideas, de gente que va a venir de diversas partes del país, gente que va a venir de regiones. Es decir, vamos a poder estructurar una élite, si ustedes quieren, pero una élite constituyente, que va a estar en debate, de una constitución que se va a elaborar allí democráticamente y que posteriormente va a ser puesta a la confirmación o rechazo de la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. Y por tanto, este es un momento muy relevante, porque es un momento constituyente, democrático, participativo, pero es un momento también de constitución de nuevos grupos dirigentes de la sociedad chilena. Y a mí me parece que ese factor no hay que olvidarlo, porque no hay que olvidar que a la explosión social que vivimos desde el 18 de octubre no lo convocó ningún partido, no lo convocó la CUT, no lo convocaron los gremios, se autoconvocó la sociedad civil a través de este poderoso mecanismo del cual somos transmisores y receptores a la vez, que es Internet, que son las redes sociales. Y allí detrás de eso hay una cantidad de jóvenes líderes, y algunos no tan jóvenes, pero líderes significativos, que han sido protagonistas de esta gran explosión que ha vivido el país, con esas 200.000 mujeres en la calle, con 500.000 mujeres en la calle el último 8 de marzo, y con 1,5 millones de personas en Santiago planteando temas concretos de las transformaciones estructurales de la sociedad. Creo que allí tenemos una cantidad de posibilidades de construir nuevos liderazgos que refresquen naturalmente la política chilena y refresquen sobre todo la legitimidad de la política chilena. Muchas gracias, profesores. Tenemos 2 consultas, 2 palabras pedidas y por honor al tiempo, y dado que además la metodología
indica que los tres contestan de alguna manera desde sus propios puntos de vista. O Vamos a contestemos dejar de a con uno, esas, digamos, para no esas atrasar dos, tanto. en caso de que se alargue mucho. Tenemos a Mirko Valdebenito en la palabra pedida. Mirko, si está por ahí, por favor. Sí, Mirko Valdebenito Durán por acá. Ok, adelante. Sí, desde la región de la Araucanía. Profesores, me salió una duda. ¿Cómo congeniamos el tema para que, que nazca lo nuevo? Porque por ahí dijeron, los viejos tardan en morir. ¿Cómo hacemos para que lo nuevo nazca? ¿Ya? Sabiendo la propuesta o la hipótesis que viene Gramsci sobre la cultura, lo simbólico de la cultura, ¿cómo se cambia eso para poder generar relaciones de poder, ¿cierto? De realidad, ¿ya? Y poder modificar, ¿ya? Modificar esta realidad que a muchos, ¿cierto?, les complica, ¿ya? Y que nazca este nuevo Chile, nazca, ¿cierto?, una nueva constitución, que es en realidad lo que muchos esperamos y queremos en nuestro país. Eso. Gracias. Gracias, Mirko. ¿Quién toma la pelota Tomás para Julián comenzar a jugar? lo veo mucho en estos temas. Tomás, interprétanos. No, yo diría que estamos enfrentados a una larga lucha para que lo nuevo nazca. Primero hay que pensar lo nuevo y hay que ir pensando dinámicamente, que lo nuevo se va construyendo procesualmente. Tiene razón Antonio cuando habla de la necesidad de exigir que exista el plebiscito de la nueva constitución, la cual están intentando olvidarlo. Esa es como la primera tarea que aparece ahora. Además de impedir que el gobierno, ¿qué hace con esta pandemia? La pandemia es terrible, sí, claro, pero le permitió al gobierno hacer olvidar a la sociedad del llamado estallido social. Se apoderó de la agenda pública y solamente ayer, por fortuna, algunos jóvenes salieron a la plaza de la llamada Plaza de la Dignidad a hablar, a manifestarse, a decir lo que querían, etc. Bueno, entonces estamos en una sociedad amordazada, donde las izquierdas difícilmente pueden tomar la palabra y cuando la toman no se las comunica, no logran comunicarla. Entonces, pero yo creo que pensando en este conversatorio, yo diría que hay que realizar otros que tenga como tema qué tiene que hacer la izquierda en este Chile de ahora y en el futuro. Porque pienso que nadie está hablando de eso. Hablamos en este simposio, no hemos hablado algo, ¿no? Pero hay un silencio sobre estos temas. Los mismos partidos de la izquierda parecen haberse olvidado no solo de Gramsci, del marxismo, del socialismo. Por eso que es necesario pensar en un nuevo socialismo, porque también hay que darse cuenta de los fracasos que este socialismo ha tenido en el mundo y en Chile. Pero no podemos conformarnos con no mirar hacia el horizonte, hacia el futuro. Hacemos la próxima pregunta porque yo creo que con Claudia nos sentimos... Yo quería decir algo, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, pues. En relación a la pregunta que hace Mirko, o sea, yo creo que, tomando las palabras de Gramsci, la solución que tenemos es la educación, ¿no?
Gramsci tiene varios escritos en relación a cultura de educación, ¿no? Y sobre también las culturas populares, ¿no? Él dice, ¿cierto?, que, bueno, hay que educar para el poder, ¿no? Como lo hacen las clases dominantes, que educan para el poder, ¿no? En las clases subalternas lo que se hace, se educa, digamos, para el disciplinamiento, ¿no? Y para la mantención, ¿cierto?, de ser dominado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer, la modificación que tenemos que hacer, ¿no?, que Gramsci lo escribió hace un siglo atrás, y estamos en eso, yo creo, educar desde otras formas, ¿no? No de la repetición, ¿no?, sino que desde el pensamiento crítico, ¿ya?, del cuestionamiento, ¿ya?, buscar, pero es la educación. Ahí yo creo que está, digamos, el soporte, ¿no?, de cambio. Perfecto. Antonio Leal, no sé si quiere Mira, dar el... decir simplemente lo siguiente, que esta pandemia, el coronavirus, sorprendió a varias sociedades en el mundo, porque los fenómenos hoy día son cada vez más globales, como la propia pandemia, con graves conflictos sociales. Aquí lo que hay es que la pandemia revela la fragilidad del modelo económico, político, cultural, sanitario, de los hombres que se creían, y nos creíamos todos, invulnerables. Muestra la tremenda vulnerabilidad del mundo. Una pandemia de este tipo, un coronavirus, frente al cual está de alguna manera paralizada la economía mundial, que está cambiando el rostro de la economía mundial y del planeta. Y por tanto, lo importante es que podamos salir de esto con una convicción de que es necesario una profunda vocación de cambio. No podemos volver a las viejas estructuras. El coronavirus y este desafío que se plantea a la sobrevivencia nos plantea la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico. Nos plantea la necesidad de salvar el planeta y por tanto colocar en primer lugar el tema medioambiental. Nos plantea la necesidad de tener en cuenta aquellos movimientos sociales que cruzan el mundo para terminar con las sociedades patriarcales e instalar la igualdad entre el hombre y la mujer y las luchas del feminismo en todo el planeta. Nos plantea el desafío de una constitución de un poder político de la globalización, que hoy día no existe. Nos plantea el desafío de una globalización que distribuya recursos frente a un mundo que la pandemia muestra la injusticia, los niveles de inequidad que existen en los diversos continentes, donde está golpeando este virus que mata a tantas personas. Hay 3.000 millones de personas que pueden contagiarse de este virus, sobre todo en los continentes, si llegara allí, sobre todo en los continentes donde no hay aparato sanitario. Ya hay 3,5 millones de contagiados, hay miles de muertos. ¿Qué pasa si esto se expande? Aquella parte de la población más pobre de la Tierra puede producir una situación aún más grave que la que hemos conocido en Europa, la que estamos conociendo gravísima en Estados Unidos y en otros países desarrollados. De manera tal que creo que tenemos que, en la pregunta que hace nuestro amigo, colocar todo el esfuerzo en la necesidad de que de esta pandemia, probablemente nos vamos a demorar en salir de ella, sin embargo salgamos con la perspectiva de construir un proyecto de modelo de sociedad distinto, tanto en el plano subjetivo, en el plano de la subjetividad, en el plano de la cultura, de la idea, de la configuración de la política, de la ética, como también en el plano de la economía. Esto nos obliga también a revisar nuestras propias prioridades. ¿Cuáles son las prioridades, no? ¿Vamos a salir de esto y vamos a hacer lo mismo que antes? ¿Vamos a seguir teniendo las mismas prioridades? ¿Cambiar el auto? ¿Comprar una lavadora nueva?
ahorrar para ir de vacaciones al extranjero. ¿Son las mismas prioridades o vamos a tener un tipo de prioridad distinta en una sociedad que además nos haga a todos los chilenos una oferta distinta? Lo que viene es muy complejo, ¿eh? Yo creo que si el gobierno no se maneja bien, puede sembrar hoy día una crisis social de gran magnitud en el futuro. Y por eso yo creo que este error de colocar en cuestión el plebiscito del 25 de octubre es un error político de gran magnitud, porque el presidente no puede pedir unidad a los chilenos para la pandemia y al mismo tiempo hacer este tipo de anuncios que debilitan los acuerdos ya no solo políticos, sino constitucionales, para poder establecer una nueva constitución en Chile, que es un anhelo que las encuestas mostraron que comprendía la voluntad política del 80% de los chilenos. Bien, muchas gracias, profesores. Ahora dejamos el micrófono a la última consulta que vamos a alcanzar a hacer hoy día. Le pido disculpas a los demás. Don Sergio Donoso, tiene la palabra. Preguntarle más bien a Antonio, porque él hizo la referencia a la Unidad Popular. En la discusión en la Unidad Popular hubo el modelo leninista, el modelo soviético, y Gramsci no era más bien conocido, pero en esa época existía ya la socialdemocracia europea, con sus gobiernos como el de Suecia, etc. Entonces, pero eso como que pasó desapercibido. Entonces, esa mirada tan unilateral a la referencia de las experiencias comunistas, me parece que fue un grave error y que no sé en qué medida eso hubiera tenido otro resultado en el caso de que se conociera Gramsci en más profundidad. Lo otro que quería preguntarte es, estamos en un mundo global, estamos en un mundo totalmente globalizado, y esta crisis se aborda en términos absolutamente nacionales. Ahí hay una contradicción que lo quería relacionar con la política, porque el Partido Socialista en sus comienzos fue absolutamente latinoamericanista, y de alguna manera esa visión latinoamericanista se desvió con esto de la mirada en la Unión Soviética, en la experiencia socialista del pasado en esa época. Entonces, una mirada global, pero, por ejemplo, retomando una mirada latinoamericanista, ¿tendría algún enganche con Gramsci o no tiene ningún enganche? Gracias, Sergio Donoso. Ahora, la pregunta está dirigida directamente a Antonio. Bueno, muchas gracias, Sergio. Mira, es muy importante lo que tú señalas, porque fíjate que Recabarren y Gramsci, voy a decir esto lo más rápidamente posible, Recabarren y Gramsci no se conocieron, pese a que estuvieron en un mismo periodo en la Internacional Comunista en Moscú, porque antes de su detención, el diputado Antonio Gramsci, que era secretario general del Partido Comunista Italiano, vivió un periodo en Moscú en el secretariado de la Internacional Comunista. Pero Gramsci no se conoció con Recabarren en aquel tiempo, y además Gramsci no había elaborado los cuadernos de la cárcel, porque los cuadernos de la cárcel se elaboran entre el 26 y el 37. Sin embargo, y eso coloca de manifiesto lo increíble de lo que señala nuestro querido Premio Nacional Tomás Mulián, de que el proceso chileno es un proceso de acumulación de fuerza histórica, desde Recabarren en adelante. Recabarren lo que hace es fortalecer la organización, crea un partido socialista obrero y posteriormente el Partido Comunista, establece las organizaciones sindicales. En todos los lugares donde él llegaba, establecía una imprenta, un diario, un periódico, una revista, centros culturales, grupos de teatro. ¿Qué nos dice eso? Que Recabarren tenía dos miradas. La mirada institucional, vale decir una izquierda dentro de las instituciones. De hecho, él era diputado del Partido Democrático antes de fundar el Partido Socialista y antes de fundar el Partido Socialista de los Trabajadores de aquel tiempo y antes de fundar el Partido Comunista. Y funda el Partido Comunista dentro de las instituciones, no fuera de las instituciones, pero además
funda un movimiento obrero en la perspectiva de construir una hegemonía, no usa ese término, pero una hegemonía en el sentido gramsciano, que es lo que construye el movimiento popular chileno desde Recabarren a Salvador Allende. Yo tengo un texto escrito sobre eso que después te lo puedo mandar. Ahora, la experiencia de la UP fue una experiencia única. Fue una experiencia única porque es la primera vez que una coalición que se colocaba la idea de construir una sociedad distinta, una sociedad socialista en el trayecto, se instala en el gobierno o en el poder a través de la elección. Ese era un primer elemento. Respetando todas las instituciones democráticas, a toda la oposición, respetando incluso los medios de comunicación de masa que mayoritariamente eran de derecha durante el pleno gobierno de la Unidad Popular. Respetando, por tanto, toda la institucionalidad liberal de la época. Ahora, es cierto que esa experiencia, que tuvo la originalidad de ser una experiencia instalada a través de la voluntad democrática del pueblo, es cierto que esa experiencia que se proponía la construcción de una sociedad distinta de manera gradual, no miraba a la Unión Soviética, no miraba a Cuba. Incluso el Partido Comunista de la época tuvo desencuentros con el Partido Cubano, que en un momento sostenía que la única posibilidad de llegar al poder era a través de la vía armada. Y el Partido Comunista defendió, junto con Salvador Allende y junto con un sector del Partido Socialista y junto con otros sectores, de que era perfectamente posible ganar las elecciones e instalarse en un gobierno, e instalar un gobierno democrático, revolucionario, socialista en Chile. Y eso es lo que ocurrió. Ahora, es cierto que si esa experiencia no buscaba copiar la experiencia soviética ni la experiencia cubana, y en ello había un punto de vista muy poderoso de Salvador Allende, quiero decir también, para hablar con la verdad histórica, de que el partido que más apoyó la visión socialista de Salvador Allende, que era una visión socialista y democrática de Salvador Allende, no socialdemócrata, que es distinto, pero socialista y democrática de Salvador Allende, fue el Partido Comunista. Y un sector del Partido Socialista que gobernaba con Salvador Allende. Ahora, lo que ocurre es que este bloque no miró hacia la socialdemocracia, efectivamente. Allende tuvo una gran relación con el bloque de los no alineados, que en aquel momento era muy poderoso a nivel mundial. Pero no hubo una relación estrecha con la experiencia socialdemócrata. Incluso el concepto de socialdemócrata era un concepto recibido con distancia y con recriminación de parte de la izquierda chilena. Acuérdate que en aquel momento Allende mismo era calificado por algunos sectores de la extrema izquierda como reformista, como amarillento. Yo me acuerdo que Allende, con esto termino, va a la Universidad de Concepción a hacer una clase magistral donde el MIR era poderoso, pese a que la Unidad Popular le habíamos ganado la Federación de Estudiantes. Va a Salvador Allende y lleva un libro, La Guerra y Guerrilla. Y el libro decía: a Salvador Allende, mi amigo querido, que por otras vías busca construir un socialismo original. Firmado el Che Guevara. Y él lo muestra, lo lee, para decir: señores, yo soy solidario con Cuba, soy solidario con ese proceso que generó tantas expectativas en América Latina, pero pienso en mi propio proceso, pienso en un socialismo distinto, que sin embargo no se conectó suficientemente con la experiencia política de la socialdemocracia, que habría sido un hecho muy relevante, no solo para ampliar la base de la Unidad Popular e impedir el golpe de Estado, sino además desde el punto de vista internacional, para tener una dialéctica con aquellos países que en el fondo han construido lo mejor que ha construido la izquierda en el mundo, históricamente. Gracias, Sergio. Yo agregaría que es real que el Partido Comunista fue políticamente el más cercano a Salvador Allende, pero teóricamente
tenía una concepción del socialismo Así es. basada en la Unión Soviética. Así es. Y eso genera en la Unidad Popular una especie de vacío teórico, que es la ausencia de Gramsci, entre otras cosas. Así es. ¿No? La mirada al eurocomunismo que estaba surgiendo en esos tiempos en Europa, y que hubiese permitido tener otra concepción de la política de alianzas, mucho más abierta. El Partido Socialista se oponía a generar condiciones de acuerdo con la democracia cristiana, cuando era absolutamente necesario ampliar el frente, generar un bloque histórico mucho más amplio, para usar ese término. Bueno, porque no hay una concepción de hegemonía en ese periodo. Hay una concepción instrumental del Estado, vinculada con una idea del tránsito pacífico. Y concepción instrumental del Estado, el Estado como puramente represivo, sin una concepción de hegemonía, y intentar cambiar la sociedad del modo como el Salvador Allende y la Unidad Popular querían hacerlo, son antinómicas, ¿no? Entonces, por eso que hay que pensar en ese fracaso, ¿no? Para ver sus partes verdaderamente, sus partes buenas, ¿no? Los cordones industriales, los comandos populares, ¿no? Que, claro, estaban infectados, podemos decir, por la radicalización, pero que eran ámbitos de participación popular. La gran cosa de la Unidad Popular no son solo la nacionalización del cobre, también esto lo es, ¿no? Es el énfasis que pone en la participación popular, ¿no? No podemos olvidarnos de la gran marcha del 4 de septiembre de 1973, a días del golpe, ¿no? Una muchedumbre. 1 millón de personas en las calles, en la Alameda. 1 millón de personas en las calles. Bueno, cuando éramos 10 millones, Tomás. Claro, bueno, entonces, por eso yo pienso que es necesario reflexionar sobre ese fracaso y sobre sus éxitos, para pensar en un futuro largo, problemático, pero que es necesario ponerse a reflexionar sobre él. Bien, pues muchas gracias, profesor Mulián, muchas gracias, Antonio Leal, muchas gracias a la profesora Claudia Arellano. A ver, lo que nos queda ahora es ir cerrando. El tiempo ya se nos va y también la reserva del salón virtual en este caso. Pero hay algunas preguntas que llegaron a través del chat y quiero dejar comprometidos a los 3 profesores, nuestros 3 expositores, para que las puedan responder eventualmente a través de columnas de opinión que podamos nosotros publicar en nuestro espacio Mundo Académico de elpensador.io. Voy a dejarlas leídas para que el compromiso sea público. Luis Cisterna pregunta: ¿cómo se construye un bloque intelectual y moral que perdure y se sostenga, pero que no solo sea de unos pocos y que sea contraparte del bloque económico tan afiatado que tiene una fuerza y un grupo enorme de protección en la economía? Esa es una. La otra pregunta la hace Mauricio Vargas y dice: en el contexto de las transformaciones al marxismo, la muerte de lo antiguo y las nuevas realidades sociales que se van configurando en el siglo XXI, ¿cabe superar al proletariado como sujeto histórico revolucionario? ¿Quiénes están conformándose como la contraparte del poder? Muy interesante, para ser contestado y reflexionado a través de una columna. Así es. Y una petición también de otro de nuestros registrados, Pablo Andrés, dice que dentro de la exposición se nombraron algunos libros de Gramsci. A ver si podríamos hacer un recuento. Me comprometo yo personalmente a eso, Pablo Andrés, y Antonio Leal a lo mejor me puede ayudar con un recuento de los libros de Gramsci. Y algunos a lo mejor que pudieran estar en PDF, gratuitos, online, y que se puedan leer, ya que ahora es más difícil ir a comprar a las librerías, ¿no? No hay dónde comprarlo, por eso yo no le hago publicidad a mis libros sobre Gramsci, porque no hay dónde comprarlos nomás, pues no hay librería. No, bromeo, yo le voy a hacer llegar. Bueno, quiero adelantar que próximamente en elpensador.io
yo espero que de aquí al próximo trimestre ya podamos tener una librería virtual, de manera que no solo los libros de Antonio Leal, sino también los de todos ustedes pueden estar ahí a disposición de los lectores. Hay una última consulta ahí de Marcela Paz que dice que nos refiramos a los nuevos liderazgos, como por ejemplo el caso de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, a la luz de esto que se está conversando a propósito del pensamiento de Gramsci. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, ya es bastante tarde, está haciendo frío, pero estamos al calor de la conversación. Muchas gracias a los profesores, muchas gracias a todos los asistentes, y no se olviden de visitar siempre elpensador.io. Muchas gracias. Que la fuerza los acompañe. Muchas gracias. Hasta luego. Un gran abrazo a todos. Gracias, pensador. Gracias, pensador. Gracias por la invitación. Chao, Tomás. Chao, Claudia. Gracias. Chao.